voy a explicar la precisión de la constante de incremento proporcional. Y para eso voy a explicar también acerca de la constante pi. La constante de proporcionalidad pi se define como la longitud del perímetro de la circunferencia dividida la longitud del diámetro. Esta proporcionalidad entre la longitud del diámetro y el perímetro es 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3. Y así una sucesión de números. Por lo tanto, pi es un número irracional no periódico. Asimismo, voy a mostrar en el gráfico de abajo la constante de incremento proporcional se define como la longitud del diámetro dividido una pequeña parte de la longitud del perímetro, que es la longitud del perímetro menos 3 diámetros dividido 3. Esa pequeña longitud del perímetro entra 21,18753991 veces en la longitud del diámetro. Esta constante, este número, es un número irracional no periódico igual que el número pi. Vamos a ver la otra gráfica. Aquí vamos a observar cómo se aplica esa constante de incremento proporcional 21, 18, 75, 39, 91, ese número irracional no periódico. Se aplica de la siguiente forma. La medida del radio, radio al cuadrado o radio al cubo, se la incrementa en su 21 parte, en el valor de la constante. ¿Cómo se realiza? Se divide a la medida del radio por el valor de la constante de incremento. Una vez que obtuvimos la medida del radio dividida la constante de incremento, a ese pedacito se lo sumamos a la medida del radio. Y a ese resultado de la medida del radio incrementado lo multiplicamos por el número natural de veces que cabe el radio en la figura. ¿Qué significa esto? Número natural de veces que cabe el radio en la figura. Por ejemplo, el número natural de veces que el diámetro cabe en el perímetro de la circunferencia es 3. También el número natural de veces que cabe el radio al cuadrado en la superficie del círculo es 3. Las veces que cabe el radio al cubo en el volumen de una esfera es 4. Y el número natural de veces que cabe el radio al cuadrado en la superficie de una esfera es 12. O sea que el número natural puede ser 3, 4, 6 o 12, dependiendo la figura. Entonces, al incremento de la medida del radio en su 21 parte, lo multiplicamos por el número natural de veces que cabe el radio en la figura y obtenemos la medida de la figura, que puede ser un perímetro de circunferencia, un área de un círculo, un volumen esférico o una superficie de una esfera. Esta operación tiene una operación inversa, donde partimos de la medida de la figura, que puede ser un volumen de esfera, una superficie esférica, una superficie de círculo o un perímetro de circunferencia, a la medida de la figura la vamos a reducir o decrementar en la 21 parte más 1. O sea, a la medida de la figura la vamos a dividir por el valor de la constante más 1. Esto sería en 22.1875 y así sucesivamente.
A esa reducción, en la 21 parte de la medida de la figura, a esa reducción la dividimos por el número natural de veces que cabe el radio en la figura, esos números que expliqué anteriormente, dependiendo cuál sea la figura, y vamos a obtener la medida del radio, el radio al cuadrado, el radio al cubo o la medida del diámetro, correspondiendo con la figura que hemos tomado como referencia. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a poner un ejemplo de lo que pasa con las precisiones entre la constante pi y la constante de incremento proporcional. Cuando nosotros utilizamos el número pi, 3,1415, ese número irracional no periódico, en la práctica utilizamos un truncamiento del número ese. Utilizamos solo una parte del número. Esa parte de pi truncado es un número racional, no es un irracional no periódico, sino que estamos usando una parte. Y acá vamos a ver un ejemplo. Este número, esta serie del número pi truncado, es igual a este número dividido este número. Y para poner un ejemplo más sencillo, por ejemplo, 3,1415 es igual a 31.415 dividido 10.000. O sea que cuando nosotros usamos este número, en realidad estamos haciendo esta operación sin darnos cuenta. Con pi y con la constante de incremento proporcional pasa lo mismo. Vamos a ver esta figura. Vemos que la constante de incremento proporcional igual a 21, 18, 75 es un número irracional no periódico, pero en la realidad, cuando usamos en la práctica la constante, la tenemos que truncar. Y ese truncamiento la convierte en un número racional. Tenemos un ejemplo, 21, 18, 75. Esta serie truncada es igual a este número dividido este número. Un ejemplo más sencillo, 21,187 es igual a 21.187 dividido 1000. Esto es muy importante porque cuando operamos se produce la precisión del cálculo. Vamos a ver la próxima figura y así lo vamos a mostrar. Cuando nosotros usamos 3,1415 y usamos 21.1875, estamos utilizando el mismo nivel de precisión en ambas constantes, porque fíjense que 3,1415 es igual a 31.415 dividido 1 por 10 a la menos 4, y 21,1875 es igual a 211.875 dividido 1 por 10 a la menos 4. Ambas constantes están expresadas en 10 milésimas de unidad. Pasamos a la próxima figura. Bueno, cuando aplicamos pi, el perímetro de la circunferencia, como dijimos anteriormente, la medida del radio, en realidad, la estamos dividiendo, en este caso, por 1000, y la estamos multiplicando por el 31.415. O sea que en el numerador hay un número mayor que en el denominador. El numerador es 6 veces mayor que el denominador, en este caso. Vamos a la próxima figura. En el caso de la aplicación de la constante, cuando a la medida del radio la dividimos por la constante, en realidad estamos dividiendo por el valor de la constante dividido 1000, en este caso. Cuando usamos 21.187, en realidad estamos haciendo 21.187 dividido 1000, que es lo mismo que decir la medida del radio dividido 21.187 por 1000. De aquí parte la precisión, porque nosotros tenemos en el denominador un número que es 21 veces mayor que el que está en el numerador. Y una vez obtenido esas decimales que extraemos aquí de la medida del radio, no importa que después lo multipliquemos por 6, porque ya está extraído esa precisión mayor que nosotros la obtenemos al aplicar la constante.